Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, discutimos, comentamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a comentar el amparo directo en revisión. Bueno, en realidad son dos amparos directos en revisión, el 1182 y el 1183, diagonal 2018, una ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara. Y le doy la bienvenida para que nos comente de este tema a Ana Marcela Zatarain, bienvenida. Hola. Y Alejandro González Piña. Alejandro, muy bienvenido. Pues el tema es muy importante porque aborda un aspecto preocupante para la sociedad mexicana, un aspecto que ha generado un gran debate, una gran preocupación, un gran dolor, también hay que decirlo con dos letras, que es el tema del secuestro. Aquí la Corte, en esta sentencia, lo que hace es examinar dos cuestiones. En primer lugar, la proporcionalidad de las penas, qué tan elevadas son, si estas penas tan elevadas son o no conforme a la Constitución en términos de lo que plantean los recurrentes, y luego un asunto que importa al sistema penal y yo diría en general al Estado de Derecho, que es el derecho a la defensa. Entonces, pues si les parece, vamos por partes. Ana Marcela, ¿por qué no nos cuentas un poquito, pues cómo está el caso? ¿Cuáles son los elementos fácticos, digamos, para empezar a entender el asunto que luego a la postre discutió la Suprema Corte? Sí, claro. Mira, en el 2014 en una taquería ingresaron unas personas y al parecer se llevaron a un sujeto de nacionalidad colombiana. Este sujeto, cuando lo estaban trasladando a un lugar, fueron detenidos por la policía y posteriormente estas personas que trasladaban al colombiano fueron acusadas de secuestro. Durante el procedimiento penal, ellos siempre sostuvieron, inclusive desde la indagatoria, que no se trataba de un secuestro, que en realidad él había acudido con ellos, dado que había ido a la taquería a hacerles un cobro. Entonces, ¿esto fue aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, correcto. Así es. Entonces, cuando ellos fueron detenidos, insistieron en que lo que el colombiano sostuvo ante el Ministerio Público no era verdad, que inclusive ofrecieron pruebas como el dueño de la taquería, los empleados. Ya durante la instrucción con el juez, se sostuvieron, nosotros no lo secuestramos, en realidad lo que sucedió es que esta persona se dedica a hacer cobros, a hacer préstamos, nosotros acudimos a hacerle unas preguntas porque también nos interesaba que nos prestara un dinero. La persona esta nunca fue localizada durante el procedimiento, durante la instrucción, incluso lo que el dueño de la taquería... O sea, ¿la víctima? Así es, quien se ostentó como víctima. Así es, nunca fue localizada, solo declaró una vez durante el Ministerio Público y durante la instrucción nunca fue localizada. El dueño de la taquería, los empleados de la taquería, en sus declaraciones coincidieron con los que los policías estaban diciendo, que no era verdad que habían acudido un grupo armado a recoger a una persona ni que la habían levantado. En pocas palabras, no dieron noticia de que existía un secuestro. Ante ello, bueno, durante el procedimiento, la defensa de ellos, lejos de insistir en la prueba, desistió de la prueba más importante, que es la declaración del colombiano. ¿Qué sucede al desistirse? Porque no lo encontraron, ya no hubo declaración, ya no hubo posibilidad de que ellos en su derecho, porque está en la Constitución, pudieran interrogarlo, inclusive refutar la versión que él dio. Así se lleva a cabo el procedimiento. El juez condena en primera instancia por secuestro, en apelación se confirma el secuestro y acude al amparo directo. En amparo directo, el tribunal colegiado en términos generales no se pronuncia tanto por la responsabilidad porque concede por cuestiones de forma, pero queda firme, digamos, subsistente la condena. Viene con nosotros en amparo directo en revisión, alegando tres cuestiones fundamentales. La primera, la pena del delito de secuestro en la Ley General de Secuestro es desproporcional porque es muy elevada. El segundo punto es, una pena tan elevada lo que vulnera es resocialización social. ¿Por qué? Porque al ser tan elevada impide que la persona verdaderamente sienta ánimos de resocializarse y regresar a la sociedad. Porque a lo mejor él ya no piensa que va a regresar, ¿no? Así es. Estamos hablando de penas de 50 a 100 años. ¿De 80 50 años. y de 100 años? Así es, mínimas y máximas. Pues es altísimo. Así es. Ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento, desde la demanda de amparo, insistió en que su defensa no fue adecuada, que el derecho a defensa adecuada no solamente incluye que sea un abogado, sino que también la actuación del abogado sea diligente.
En esos términos llega el caso a la Corte y se somete a consideración de los ministros los 3 temas. A ver, te pregunto, Alejandro, vamos a intentar entender, y me gustaría empezar, si te parece, por la última parte, por el tema de la defensa. Todas las personas que están siendo acusadas tienen derecho a una defensa, pero ¿a qué defensa? Hay una distinción ahí, ¿verdad? Defensa formal, defensa material. ¿Cómo debemos entender esta parte? Sí, todas las personas acusadas tienen efectivamente el derecho a la defensa adecuada que está en la Constitución. Y lo que se hizo en esta sentencia es hacer una distinción entre 2 aspectos que componen este derecho. Por una parte, un aspecto, digamos, formal, que consiste en que la persona que asiste al imputado tiene que ser licenciado en Derecho, tiene que ser abogado, es decir, tiene que tener los conocimientos técnicos para defender adecuadamente a la persona y que tampoco se le obstaculice el ejercicio de este derecho, es decir, que pueda reunirse con su abogado en privado, exponerle el caso, etcétera. Y luego lo que se desarrolló en esta sentencia, que es un aspecto novedoso, es el aspecto de defensa material, que como... O sea, esta primera parte sería defensa formal. Exacto. Ok. Que toda persona que va a un proceso penal tenga o esté asistida por un abogado, no por cualquier persona, digamos, de confianza, sino un abogado. Antes estaba, es lo que te iba a preguntar, antes estaba esta figura, ¿no? Sí. Persona de confianza, ¿no? Así es, antes se preveía que el imputado podía ser asistido por persona de confianza o por abogado, y esto llevaba a que en ocasiones no se tuviera una defensa, digamos, técnica, porque la persona de confianza no era abogado, y esto pues repercutía en que no podía, digamos, hacer valer los derechos propios de un proceso, como probar, alegar, recurrir, etcétera. Y entonces ese es el aspecto formal. El aspecto material, que es lo que se desarrolla en esta sentencia por primera vez, en estas 2 sentencias, consiste en el deber, digamos, por una parte, de que el abogado cumpla con un estándar mínimo de diligencia en los deberes de la defensa. Ese concepto está en la sentencia, ¿verdad? Exacto. Estándar mínimo de diligencia. Así es. Y esto se traduce básicamente en que, digamos, de acuerdo al contexto del caso, el abogado podría tener la carga, el abogado defensor, de ofrecer pruebas, de interponer un recurso para defender los intereses de su cliente o de su defendido, alegar, gestionar alguna salida alterna al proceso, etcétera. Todo lo que conlleva los deberes mínimos de lo que se espera que un abogado haga en el proceso. Y por otra parte, digamos, la contracara es el deber de los tribunales justamente de vigilar que se cumplan estos deberes. A ver, vamos a detenernos ahí. Ana Marcela, en esto porque escuchando a Alejandro, pues a mí me suena que todo esto es lo que tiene que hacer un abogado. Yo te diría, pues todo abogado, ¿no? Fíjate, nos comenta Alejandro, formular alegatos, presentar pruebas, interponer recursos, gestionar salidas alternas en la medida en que la ley lo permite, porque pues son figuras que están ahí previstas. Pero de lo que estamos hablando es de la tarea del abogado, pues alguien que no hace eso está violando seguramente códigos deontológicos, principios de ética profesional, pero también la ley, ¿no? Seguramente. Así es. Creo que este precedente es muy importante porque es la primera vez que la Corte asume que parte de la defensa es el aspecto material. Efectivamente, tú lo acabas de decir muy bien, eso es parte de la obligación del abogado. Sin embargo, hasta antes de esta sentencia, la Corte no lo había reconocido expresamente así. En el 2012 se emitió una jurisprudencia en la cual se decía, efectivamente, tiene que ser abogado, efectivamente, no se le debe de obstaculizar la defensa y con eso se cumple defensa adecuada. No o sea, a ver, con que sea, es decir, con que tenga un título de licencia y una cédula. Así debe es. tener una cédula y con que no se le obstaculice. Así es, eso era lo que se decía, así es en la jurisprudencia de la Corte. Incluso la propia jurisprudencia también refería, no es obligación del juez vigilar, tampoco se puede analizar la estrategia de la defensa y tampoco si tiene conocimientos técnicos o no el abogado. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué es lo que proponen los ministros de la Corte? Abandonamos parcialmente
esta jurisprudencia porque ahora una nueva reflexión, inclusive ya en armonía con estándares internacionales, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos, también directrices de Naciones Unidas, llegamos a la conclusión de que parte de la defensa es el aspecto material. ¿Qué es esto? ¿Qué es necesario que el abogado sea diligente? ¿De qué nos sirve que el médico tenga un título de cirujano si no sabe operar? Entonces, a eso es a lo que se enfrentó la Corte en este asunto. ¿Abandona parcialmente el criterio? Sí. Debe de tener una actuación diligente. Sí es importante el conocimiento técnico y por tanto los jueces están obligados a vigilar la actuación. Y esto además es en armonía con el propio Código Nacional de Procedimientos Penales que establece este punto, pero también descubrimos que el propio Código de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales también lo establecía, pero el problema no se había enfrentado como se hizo aquí. Esto es lo importante. Déjame te pregunto aquí en esta parte. Nada más para que nos quede claro a nosotros, evidentemente en la mesa, Sí. pero también a quienes nos están viendo. Entonces, esta idea que nos platicaba Alejandro con todo este contenido, con toda esta sustantividad que la Corte le da al derecho a la defensa en oposición a defensa formal, que Así ya es. también Alejandro nos ayudó a entender esta diferencia, aplica para el nuevo sistema penal, pero también para el anterior. Así es. ¿Eso lo dijo la Corte? Así es. Eso está en la sentencia. Así es, eso está en la sentencia porque no podemos hacer una diferenciación del derecho de defensa adecuada cuando no está ni en la Constitución ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Incluso, haciendo referencia al caso Norín Catrimán y otros, hacemos alusión de que los derechos humanos no se tienen que ajustar al sistema, sino que el sistema tiene que adoptar los derechos humanos. Eso está muy bien. Esa es una gran idea. Claro, no. Vaya, el estándar son los derechos humanos, no al revés, ¿verdad? Así es. Entonces, con independencia del sistema adoptado por las partes, y lo dice claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo retomamos en esta sentencia, con independencia del sistema adoptado, este es el derecho humano y se tiene que establecer en estos términos. Entonces, también por ese lado, esta sentencia es muy importante. Oye, a ver, Alejandro, te pregunto, hiciste un comentario que me parece muy pertinente y además me gustaría que lo desarrolláramos. Dices, ahora, esta defensa material en el sentido de formular alegatos, presentar pruebas, interponer recursos, todo lo que tú ya nos comentaste, pero agregaste un matiz que quiero recuperar, de acuerdo al caso concreto. ¿Por qué no nos explicas, por qué nos ayudas a entender más esa parte? Sí, lo que quería decir con eso y lo que se dice en la sentencia se explica es que los deberes de la defensa tienen que ser analizados para ver si se cumplió o no este aspecto material de acuerdo a las circunstancias del caso. ¿Por qué? Porque dependiendo, digamos, de la configuración del caso, de si existen pruebas, por ejemplo, de cargo, entonces habrá una carga o un deber, digamos, de desvirtuarlas o de ofrecer pruebas de descargo, etcétera. Si existe, como tú mismo dijiste, alguna salida en la ley alternativa que puede beneficiar a la víctima y al imputado, entonces, y se cumplen los requisitos de la ley, el abogado, el defensor, tendría una carga quizá de procurar o explorar esa posibilidad de esa salida alternativa. Si hay alguna decisión durante el proceso que pueda ser claramente, digamos, violatoria o de derechos del imputado, habría una carga del abogado de interponer un recurso para reparar esta violación. Entonces, para poder evaluar el cumplimiento de estos deberes es necesario ver el caso, es necesario ver qué cargas tenía y si el abogado cumplió, digamos, un estándar mínimo de diligencia. Porque en ocasiones, por ejemplo, una posible estrategia, digamos, lícita es la pasividad. Supongamos que no hay pruebas suficientes, es evidente que no hay pruebas suficientes y en ese caso quizá una estrategia defensiva del abogado podría ser la pasividad. Entonces habría que ver el caso para saber si esa actitud pasiva es una, digamos, negligencia en el cumplimiento de los deberes o, por otra parte, es una estrategia lícita. Porque yo creo que todo esto, Alejandro, se conecta con, por ejemplo, carga de la prueba, se conecta con estándar probatorio. Cuando tú dices, es que las pruebas no van a ser suficientes para obtener una sentencia condenatoria, pues sí, a lo mejor ahí el abogado dice, ¿sabes qué? Vamos a adoptar una estrategia pasiva, ¿verdad? Y luego con otra cosa que también está en la sentencia, que es el derecho a guardar silencio. Ese es un derecho. No tiene por qué estar haciendo declaraciones si no quiere el propio imputado, ¿no?
Así es. Bueno, por una parte es correcto, el cumplimiento de estos deberes depende de las cargas procesales y de los estándares probatorios que rigen en un proceso penal. La carga de la prueba es del Ministerio Público. El Ministerio Público es quien tiene que refutar la presunción de inocencia. Toda persona. Digamos, ese sería el punto de partida, presunción de inocencia. Así es. Derivado de la presunción de inocencia, carga de la prueba, Sí. para quien acusa. Así es. La presunción de inocencia tiene, digamos, varias facetas o a partir de ellas se extraen varios aspectos del proceso. Uno de ellos es la carga de la prueba. Debido que toda persona se presume inocente, hasta que se revierte esta presunción más allá de la duda razonable, quien tiene la carga de revertir esta presunción de inocencia es justamente el Estado, el Ministerio Público. Es quien tiene que aportar los elementos de prueba para demostrar que determinada persona cometió un delito. Entonces, si el Ministerio Público no aporta pruebas suficientes, si es claro que no va a poder revertir esa carga de la prueba, pues una estrategia legítima sería la pasividad, simplemente no hacer nada y eso probablemente lleve a una absolución, porque no va a poder refutar esta presunción de inocencia. Claro. Oye, esto, escuchando a Alejandro, Ana Marcela, pues pensaba yo en lo importante que es en el México del siglo XXI recordar esto, ¿no? Yo creo que todas las personas que nos están viendo, y ojalá que muchas personas, quizá millones de personas, no olviden las palabras de Alejandro González Piña. Tenemos que respetar la presunción de inocencia porque pues no siempre sucede, ¿no? Y hay muchas dudas, muchos debates. ¿No te parece? Sí, de hecho creo que es uno de los aspectos también muy importantes de la sentencia, precisamente derivado de la presunción de inocencia, es porque la Corte decide emitir este criterio. Cualquiera escucharemos, es que el delito es secuestro. Sí. No, es un delito grave, es duro, duele a la sociedad. Muy doloroso en términos sociales e individual y familiares. Así es, pero también es muy doloroso para las familias cuando una persona es sometida a un proceso penal y no es sometido con todas sus garantías. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes son los que realmente contratan los abogados que no defienden adecuadamente a alguien? Las personas con escasos recursos, las personas que verdaderamente tienen marginación social, pobreza. Incluso hay casos de gente que se queda en la calle por defender a un familiar. Entonces, si verdaderamente... Pierden todo. Todo. Entonces, precisamente por eso, si hay presunción de inocencia, con independencia del delito que se le impute a una persona, esa persona tiene que ser sometida a un juicio con todas sus garantías. Si es culpable, perfecto, conforme a derecho, al margen de un juicio justo, conforme a un juicio justo. Y también con una buena defensa. Así es. Ahí es donde entra el sentido de la sentencia. Es que todo gira en la defensa. Sí, y lo decía Alejandro, si la defensa verdaderamente está haciendo bien su trabajo, va a ofrecer pruebas. Incluso va a saber si debe o no ofrecer pruebas. Va a saber cuándo decirle a su cliente, por favor, habla o guarda silencio, porque lo que digas te puede perjudicar. Va a conocer qué pruebas sí, qué pruebas no. E incluso va a saber si conoce o no el nuevo sistema, porque se está dando también eso mucho, Miguel. Hay abogados que no conocen el sistema, que lo desconocen. Tenemos casos en la Corte de personas... ¿Y que de todas formas se hacen cargo de una defensa? Así es, que incluso... Esto es gravísimo, ¿no? Así es, incluso sin ofrecer pruebas. Y las personas son condenadas. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Nada. Entonces, nosotros como Corte, como Tribunal Constitucional Protector de Derechos Humanos, conscientes de esta situación, decidimos, vamos, hay que analizar la estrategia, bueno, no la estrategia, sino la capacidad técnica del abogado. Es obligación del Estado cerciorarse de que quienes llevan una defensa efectivamente tienen los conocimientos necesarios para ello, si no, no debe de estar ahí. No deben. No, porque si no todo esto, en términos de presunción de inocencia y todas las garantías, digamos, todos los derechos fundamentales que están alrededor del nuevo proceso penal, pues se quedan como algo teórico, ¿no? Como algo ilusorio. Ilusorio, muy bien definido. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con Ana Marcela Zatarain y con Alejandro González Piña sobre un tema importante vinculado con un proceso penal alrededor del delito de secuestro, pero que nos permite, en la reflexión que la Corte hizo, plantear cuestiones alrededor del derecho a la defensa. No se vayan, regresamos enseguida. Estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, y seguimos analizando el alcance, las obligaciones que derivan
de ese genérico derecho a la defensa. Y sobre esto te quiero preguntar, Alejandro, estas reglas que la Corte establece, que tú pues ya nos ayudaste a perfilar en términos de su contenido, y vamos a regresar sobre ello más adelante, pero la pregunta muy concreta sería, ¿aplican a defensores públicos y a, digamos, los llamados defensores de oficio, pues, y a defensores privados? ¿A ambos? Sí, estas reglas se aplican a ambos. Los deberes de la defensa, con independencia de que sea un defensor público o un defensor privado, son básicamente los mismos, porque derivan justamente del contenido del derecho a la defensa adecuada. Aplican a ambos defensores y aplican en ambos sistemas, porque es un derecho constitucional que, digamos, irradia a todo el orden secundario. Entonces, ¿te refieres al sistema, al llamado inquisitivo mixto, digamos, al de antes de 2016? Exactamente. Y al nuevo, todavía se le puede llamar nuevo, ¿no? Yo creo. Sí, al sistema mixto, como es conocido, y al sistema, digamos, que está vigente, que es el sistema acusatorio. Entonces, en todos los supuestos se tiene que respetar el derecho a la defensa. Sí, en ambos sistemas se tiene que respetar. Y un punto que es importante aclarar es que el juez, que tiene que controlar y que tiene que asegurarse que se respeten estos deberes mínimos de diligencia, digamos, debe limitarse a verificar que se cumplieron este estándar mínimo y que si hubo alguna violación no trascendió en perjuicio de la persona, sin que esto tenga el alcance de que el juez pueda sustituir, digamos, la estrategia del abogado defensor. Hay una cancha, digamos, para que se plantee la estrategia que el abogado considere mejor. Claro. No, la Corte no está cerrando, digamos, esa... No. Quien tiene en principio la libertad y también la responsabilidad de diseñar la estrategia es el abogado, y él tendrá que valorar cuál es la estrategia que considere más adecuada o más óptima en función del caso. Lo que nos platicabas de las circunstancias, ¿verdad? Exacto. Específicas. Y el juez no podría sustituirle, no podría decirle, hay una mejor estrategia, debes adoptar. No, bueno, no. Tienes que preguntar esto al testigo, ¿verdad? Claro. No, eso no llega hasta ahí, ¿verdad? El ejercicio del derecho a la defensa. No tiene ese alcance. Tiene un alcance, digamos, de controlar simplemente un estándar mínimo que ofreció pruebas, que se interpuso los recursos, que gestionó alguna salida alternativa, etcétera. Ese sería digamos, el alcance de este derecho. Ahora, Ana Marcela, ahí me surge una pregunta. Entonces, las personas que están siendo imputadas en un proceso penal, ¿cómo pueden saber si se está cumpliendo con esto o no? Porque pues esa persona seguramente no es perito en derecho, no es abogada, pues no se sabe que si el código, que si el sistema mixto, que si el sistema acusatorio, que si los juicios orales. Entonces, ¿qué elementos en tu consideración debería tener en cuenta una persona que esté sometida a un proceso penal o los familiares que seguramente estarán también preocupados por el destino de esta persona? Muy buena pregunta, Miguel, porque nos hemos enfrentado a situaciones en las cuales la familia, inclusive el propio imputado, sospecha. Dice, como que aquí algo no está bien, no está ofreciendo pruebas, él me dice que todo va bien, el abogado, y no es así. En esos momentos, el propio imputado o los propios familiares pueden solicitar una audiencia ante el juez y solicitar el cambio de abogado, sea defensor público o sea defensor privado, como bien lo decía Alejandro. Pero hay supuestos en los cuales que la vulnerabilidad de la persona, que en la mayoría de los casos en los procesos penales o en muchos de ellos está privada de la libertad, entonces difícilmente una persona en esas condiciones se puede dar cuenta o no puede percibir o percatarse de que el abogado verdaderamente está haciendo su trabajo. Entonces ahí es donde entra el juez. Alejandro decía algo muy importante, no se va a llegar al extremo de que se le diga al abogado qué preguntas tiene que realizar, qué pruebas tiene que hacer. Pero en un supuesto en el cual es evidente que hay pruebas de cargo, es evidente de que no se está haciendo absolutamente nada a favor de los derechos de esta persona o de la defensa de esta persona, en ese momento el juez sí tiene la obligación de hacerle del conocimiento al imputado en una audiencia y decirle, está sucediendo esto, tu abogado no está ofreciendo pruebas, ¿estás de acuerdo, conscientes en que él lleva a cabo la defensa? Incluso si el defensor es privado, el propio juez puede designarle a un defensor de oficio en aras de proteger sus derechos.
si el defensor es de oficio, puede llegar inclusive a solicitar el cambio de defensor de oficio. Entonces, digamos que la propia Corte, en su estándar, en el test que desarrolló, decidió establecer supuestos diferentes para que los jueces actuaran, pero que también para que los imputados decidieran. Porque también puede suceder que el imputado insiste, diga, no, Sí. es que yo confío en él. Sí, el juez le dice, oiga, parece que su defensor no está teniendo un buen desempeño, etcétera, pero él dice, pues es mi abogado, yo me quedo con mi abogado. Así es, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez ahí? En aras de evitar una reposición del procedimiento, perfecto, te voy a designar un defensor de oficio, mi obligación constitucional es proteger y velar tus derechos. Lo estoy haciendo, lo designo, ya con independencia del resultado. Entonces también por ese lado corremos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hasta el final, hasta que ya tienen la sentencia de condena, se dan cuenta, se percatan los familiares de que verdaderamente no hizo nada, de que verdaderamente les dijo algo que no era verdad, y ya es tarde. Ya cuando llega la sentencia dice, bueno, pues vas a quedarte aquí 60 años y ahí es cuando todo el mundo corre, ¿verdad? Y ahí es cuando ya todo el mundo dice, ¿qué pasó, abogado? Y lo más triste, tú lo decías muy bien también, la mayoría de la gente vende todas sus propiedades o vende muchas de sus propiedades, se quedan sin dinero y al final con una mala defensa, con una condena que quizás no era en esos términos y sin nada. Entonces, por eso precisamente la Corte decidió establecer este criterio. Oye, Alejandro, y en este sentido de lo que nos platica Ana Marcela, aquí estaríamos frente a un juez, digamos, un juez que tutela los derechos dentro del proceso, un juez que está pendiente, un juez que está atento y ya no en el estándar anterior, ese presente del 2012, en donde pues la verificación de la defensa formal que nos explicabas al principio. ¿Esa sería la figura, esa sería la idea de la Corte? Sí, el juez, digamos, la posición del juez en el proceso en principio es relativamente pasiva, en el sentido de que él es un tercero que tiene que juzgar conforme a lo que le presentan las partes. Pero en concreto con este derecho, el derecho a la defensa adecuada, el juez tiene que estar atento a que se cumpla este estándar mínimo, como dijimos. Precisamente el incumplimiento de este deber es imposible repararlo por el abogado, porque es quien está incumpliendo los deberes. Entonces, el juez tiene que advertirlo, tiene que advertir si está cumpliéndose los deberes mínimos de una defensa y, de no ser el caso, tendría que proceder como lo explicó Ana, tendría que hacerle saber a la persona que está siendo juzgada de estas deficiencias, de la importancia de que sean reparadas y darle la opción de que él elija o cambie a un abogado, pero si no es el caso porque él tiene confianza en su abogado. O porque insiste, o por la razón que sea. Hay veces que dicen, no, ya le pagué sus honorarios, ahora que desquite los honorarios, ya le pagué. Así es. ¿De veras? ¿Eso ha Sí, pasado? sucede. En ese caso tendría que poner a un abogado de oficio que colabore para garantizar una defensa adecuada. Oye, estaba viendo, Ana Marcela, en la sentencia que la Corte, entre las distintas cuestiones que va perfilando para darle contenido realmente a la defensa material, menciona que los abogados dominen las técnicas de litigación. Hay 2 puntos donde lo menciona la sentencia y te lo quiero preguntar porque de repente yo escucho gente pues, que se dedica al derecho penal o a otras ramas del litigio que dicen, no, hombre, lo que cuentan son los contactos, lo que cuentan es que sepas hablar en público y todo, pero aquí la Corte dice, no, a ver, esto es una cuestión de que conozcas, de que sepas, de que estudies, de que te actualices. Creo que ese es el mensaje de la sentencia, no sé si estarías de acuerdo. Absolutamente. Desafortunadamente en la práctica sucede mucho eso, ¿no? El dicho coloquial, no, los contactos, no, el dinero. Creo que dentro de la institución, dentro del Poder Judicial Federal, y ese estandarte actual, y yo creo que muy buen estandarte es cero corrupción, porque eso es parte de la idea que se tiene de que es un buen abogado. El buen abogado es aquel que verdaderamente domina las técnicas. Primero, que conoce el caso, porque ha sucedido que es evidente, y sobre todo en el nuevo sistema, que hay un desconocimiento absoluto del caso. O sea, ¿de plano no estudian ni el contenido de la carpeta de investigación? Así es. ¿Así de plano? Así es. O incluso cómo defender, qué estrategias elaborar. Por eso hablamos de técnicas de investigación. Alejandro también hablaba mucho sobre una salida alterna. Hemos tenido supuestos en los cuales que se van a juicio oral, que era evidente
que iba a haber una condena y el abogado, lejos de sugerirle, vámonos a un procedimiento abreviado, hay que buscar una salida alterna. Le hubiera convenido más. Así es, la pena hubiese sido menor y se van a un juicio oral, terminan en una condena con una sensación de que el abogado hizo malas cosas o el sistema se prestó a hacerlos mal. Por eso es muy importante tener abogados capacitados, abogados con verdadero conocimiento, con técnicas de litigación. No basta el título. O sea, es necesario que la persona ejerza correctamente. Por eso hablaba de qué nos sirve que tengas el título de cirujano si no sabes operar. Sin duda, ¿no? Y además porque, pues yo creo que a todos nos pasó, ¿verdad? Que quién sabe en qué momento hayamos estudiado cada uno de nosotros, pero pues como hubo un cambio de sistema, a lo mejor llevaste la materia de Derecho Procesal Penal en la carrera, pero pues ya te cambiaron todo. Así es. O sea, la forma de trabajar de los abogados, incluso los propios estándares de diligencia profesional, ustedes mismos lo acaban de decir, lo establece la Corte aquí en esta sentencia, ya no son los mismos. Yo creo que ahorita la tarea del abogado se ve reforzada o se enfrenta a nuevos requerimientos, ¿no? A nuevos retos. A nuevos retos en términos del nuevo sistema. Oye, Alejandro, y todo esto que nos está platicando Ana Marcela, hay una línea argumentativa, creo yo, muy clara en la sentencia, basada en derecho internacional de los derechos humanos. Creo que la sentencia orienta al proceso penal mexicano hacia los más altos estándares internacionales. Esto es un buen mensaje, creo, de la sentencia también. Sí, efectivamente. En la sentencia se analiza el derecho a la defensa adecuada a partir de nuestro propio orden jurídico, pero también incluyendo estándares internacionales. Como seguramente mucha gente sabe, hay tratados que son vinculantes para el país y los criterios de la Corte Internacional, de las Cortes Internacionales, por ejemplo la Corte Interamericana, son también vinculantes en ciertos... obligatorios. Obligatorios. Correcto. Pero la sentencia no se queda ahí. Toma muchos casos de la Corte Interamericana que son vinculantes. Hay un caso contra El Salvador, creo, ¿no? El Así caso es. Ruano, ¿puede ser? ¿No? Así es. Que también nos suministra una pauta, ¿no? Así es. En la Corte Interamericana, en los casos que se citan en la sentencia, ya reconoció este aspecto de la defensa material. Ha dicho, no basta que esté un abogado ahí formalmente, sino que además el abogado debe cumplir diligentemente con los deberes de la defensa. Estas sentencias son vinculantes en la medida en que, digamos, dan una protección mayor o daban una protección mayor que antes no había sido reconocida. ¿Esto que mencionas de la protección mayor tiene que ver con el principio pro persona? Sí, el principio pro persona es una norma que está en la Constitución y que obliga a las autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales a interpretar la ley de la manera más favorable a los derechos que están, a los derechos humanos que están involucrados. Y eso nada más para aclarar este punto, ¿eso sugeriría ir a buscar también estándares interpretativos más protectores? Claro. O sea, no nada más la ley o la Constitución o los tratados, sino también qué dijo la Corte Interamericana, si hubiera sido más favorable, claro. Efectivamente, las normas internacionales son parte, digamos, de nuestro sistema jurídico, porque la Constitución dice que las personas tenemos los derechos que establece la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, en virtud de este principio pro persona, las autoridades, específicamente aquí los jueces, tienen la obligación de revisar, digamos, los tratados internacionales y la Constitución para ver cuál norma es la más protectora, cuál le da el mayor alcance, y también la interpretación que de estos tratados ha hecho las Cortes. Siendo más protectora la norma prevista en un tratado o la interpretación que ha dado un tribunal internacional, entonces, según el criterio de la Corte, es vinculante para el país. Creo que en este sentido se retoman la sentencia, pues estas decisiones de la Corte Interamericana. Tiene un fundamento muy puntual en cuanto a los estándares interamericanos. Hay citas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que hace la sentencia una revisión de, pues digamos que nos pone en la línea de la modernidad. Y a mí esto me encanta, a mí esto me fascina porque, bueno, pues a veces uno lo ve en las aulas, pero ya verlo reflejado en una sentencia del más alto tribunal de la República es fantástico.
A ver, Ana Marcela, hay un tema ya en la parte final, digamos, de la sentencia que vale la pena destacar en cuanto a que la Corte dice, ok, esta tarea del juzgador, que tanto Alejandro como tú nos estaban comentando de cuáles son las medidas de supervisión o de acompañamiento, de tutela del derecho a la defensa que el juez tiene que hacer, se aplican tanto a proceso ordinario como a proceso de amparo. Cuando ya el proceso penal llega a una etapa en donde se presentan amparos, también ahí aplica el derecho a la defensa y el deber de salvaguardarlo, ¿no? ¿Cómo podemos entender estas dos partes? Así es. Una parte es durante el procedimiento penal, en el cual el juez está obligado a tutelar este derecho. Y otra parte es donde la persona ya fue sometida a procedimiento penal, fue condenada en primera instancia, la condena se confirma en apelación y acuden al amparo directo como última instancia, como último juicio, como último recurso para hacer valer sus derechos. El amparo directo es aquel que se interpone ya contra las sentencias definitivas. Así es, ya la definitiva, ya hay condena. Ya hay condena. Ya hay condena. Ya es lo último. Ya es lo último, ya no hay forma. 60 años de cárcel, 80 años de cárcel, 40 años de cárcel. O sea que es un paso muy importante. Así es. Acudes ante el tribunal colegiado, en su caso si llega a traer la corte ante la corte, a hacer valer tus derechos. Ahí se puede alegar efectivamente que hubo una vulneración del derecho de defensa adecuada, que el juez no lo veló, no lo tuteló adecuadamente y no informó precisamente que el abogado no estaba actuando diligentemente. El tribunal colegiado se encuentra obligado a examinar este tipo de cuestiones, a analizar si verdaderamente se vulneró el derecho de defensa adecuada en su aspecto material y sobre todo si esa vulneración al derecho tuvo un impacto en el fallo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Ojo, no está diciendo la Corte que si hubo una vulneración del derecho de defensa adecuada en su aspecto material es un pase automático a la libertad. No. Lo que se busca es que una persona es juzgada, sea con todas sus garantías, con una defensa adecuada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tribunal colegiado? Tengo el caso, examino el caso concreto, concluyo, no, verdaderamente si el abogado hubiese actuado diligentemente, es evidente que hubiese ofrecido estas pruebas que son determinantes. Vamos a reponer el juicio para que se ofrezcan las pruebas adecuadas, para que se desahoguen las pruebas, para que el abogado actúe diligentemente y se le lleve nuevamente a cabo a esta persona un juicio. Y si va a haber una sentencia de condena, que sea con sus debidas garantías. Otro punto, puede suceder que el mismo tribunal colegiado determine, si bien hubo una falla, al margen de un juicio justo con los pesos y contrapesos dentro del propio procedimiento, no hubo un impacto en el fallo. ¿Por qué? Resulta que hay esta cantidad de pruebas, las pruebas que ofreció, y si este testigo acude, no va a variar. Entonces, en esos momentos, el tribunal colegiado está facultado para decir, no hubo impacto en el fallo y queda en esos términos, ya no es necesario otro juicio. Entonces, sí es importante analizar caso por caso, el caso concreto, y no irnos con la idea que se tiene, es que se concedió el amparo y es libertad. No. No. Es un nuevo juicio con todos sus derechos. Los efectos habrá que determinarlos, ¿verdad? Así Oye, es. pero volviendo a la parte donde se aplica en el proceso penal ordinario, ¿un juez del fuero común tiene que respetar estos estándares mínimos? Sí. Tiene que establecer esto de la diligencia, el estándar mínimo de diligencia. Claro que sí. ¿O solo los jueces federales? No, todos los jueces. Todos los jueces. Todos los jueces en el ámbito de sus competencias estamos obligados o están obligados a respetar los derechos humanos. Eso es un mandato constitucional y todos estamos obligados. Pero eso de que fuero común y fuero federal, ¿ahí no importa? No, claro que no, porque finalmente la diferencia es el fuero bajo el cual está siendo juzgado. Pero mientras esté siendo juzgado, el juez tiene la obligación, sea un delito del fuero federal o un delito del fuero común. El juez, en cuanto detecte, en el momento justo que detecta que hay esa violación, en ese momento tiene que parar el juicio, tiene que llamar al imputado con su abogado a las partes y hacerles del conocimiento. Un ejemplo de esto, delito de homicidio, fuero común. En la etapa intermedia, el juez detecta que no hay absolutamente ninguna prueba que se esté ofreciendo a favor de esta persona. Ahí existe la obligación de que el juez de control le haga de su conocimiento al imputado y le diga, oye, no están ofreciendo absolutamente ninguna prueba a juicio. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres continuar con este abogado? Tiene que hacer las preguntas pertinentes para que el imputado, quien está en situación de vulnerabilidad, quien está privado de la libertad, pueda en ese momento tomar una decisión. Incluso, por eso hablábamos antes, si el juez detecta que insiste con su abogado y el juez cree que eso es peligroso en su defensa, en sus derechos, puede asignarle al defensor de oficio. Eso no tiene nada que ver con el fuero, los derechos son los mismos. La diferencia es cómo los vas a aplicar o en qué ámbito se van a aplicar.
Entonces, escuchando este comentario, pues me atrevo a sugerir de manera respetuosa, pero enfática, a todos los jueces penales del país que lean esta sentencia. Y además estamos ante estándares muy novedosos, porque esto fue fallado por la primera sala, vale la pena recordarlo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día 3 de mayo de 2019. Es decir, cambiaron el estándar. Entonces yo creo que esto lo tienen que leer todos los jueces, ¿no? Claro que sí, y sobre todo porque es una interrupción de una jurisprudencia. Sí, el criterio anterior que decía Alejandro, del Así 2012. es. ¿No? Este es un criterio novedoso. Es la primera vez que en México la alta corte lo define. Anteriormente otros tribunales, tú bien lo mencionaste, la Corte Interamericana, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, inclusive en Estados Unidos desde los años 30, del siglo pasado, se empezó a tocar este tema. Sí. Y por primera vez la Corte define, no, sí hay una obligación, hay que analizar, hay que examinar y hay que vigilar la correcta o eficaz defensa que está llevando a cabo el abogado. Bueno, pues ahí está el reto. No se vayan, vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía hay mucho que decir sobre este caso. Defensa material, defensa adecuada, defensa efectiva. De eso es de lo que se trata, una eficaz salvaguarda de los derechos fundamentales de aquellas personas que están implicadas en un proceso penal. Pero también, y este es un tema con el que vamos a regresar, la proporcionalidad de las penas. ¿Qué tan largas pueden ser las condenas penales en nuestro país, incluso para delitos dolorosos, delitos que han conmovido a la sociedad mexicana en los años recientes, como el delito de secuestro? Regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa. Ya lo dijo la Corte, y el día de hoy estamos analizando dos amparos directos en revisión, el 1182 y el 1183 diagonal 2018, criterios recientes, mayo de 2019. Y te quiero preguntar, Alejandro González Piña, hay toda una reflexión sobre la proporcionalidad de las penas en la sentencia, sobre el monto, la cuantía de las penas privativas de la libertad. ¿Cuántos años de cárcel? Y esto toma como punto de partida una interpretación que la Corte lleva a cabo del artículo 22 constitucional. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, en la sentencia, como ya lo había presentado Ana, se plantearon dos grandes cuestiones. Una es la que vimos de defensa material y otra es la de la proporcionalidad de la pena. La Constitución dice que las penas tienen que ser proporcionales. ¿Qué significa esto? Bueno, el principio de proporcionalidad tiene que ver con, digamos, la gravedad de la conducta, del delito, con la importancia del bien jurídico que es afectado, por ejemplo, la vida, la libertad, etcétera. Y también con cuestiones de lo que se llama política criminal, es decir, hay que analizar la gravedad de los delitos en función también del contexto social. Un delito puede ser muy esporádico o no existir en un país y en otro puede haber una gran cantidad de ellos. Esto también es un factor que hay que tener en cuenta para calibrar la proporcionalidad de la sanción. El legislador podría usar el aumento de penas como un factor disuasorio, digamos, si hay un delito que de repente explota o se está cometiendo de manera generalizada, ¿no? Exacto. Las penas, como todos saben, tienen distintas funciones. Una de ellas es la disuasión. Es proteger los bienes jurídicos a través, digamos, del temor a la pena, evitar que se cometan delitos. Cuando se generaliza o existen muchos delitos de cierto tipo, por ejemplo, en este caso el secuestro, el legislador puede usar la pena, la gravedad de la pena, como un elemento disuasorio. No es la única finalidad, la finalidad es también, según la Constitución, la reinserción social, pero es una de ellas, el evitar que se cometan delitos a través del temor a la pena. Entonces, lo que se planteaba en este caso es si la pena del delito de secuestro cumplía con ese estándar de proporcionalidad o no. Y es importante distinguir este principio de proporcionalidad de la pena de otro principio al que nos referimos con la misma palabra, la proporcionalidad, como parte de la metodología para realizar la ponderación o para analizar los conflictos entre principios o entre derechos
fundamentales. Como lo hizo la Corte en el caso marihuana, ¿no? ¿Se acuerdan que hizo ahí el estándar, desarrolló los 4 pasos del estándar de proporcionalidad? Exactamente. Ese estándar de la ponderación es una metodología para analizar estos conflictos de derechos y los pasos son básicamente que si la medida persigue un fin legítimo, si es adecuada, si es necesaria y si es proporcional en sentido estricto. Dentro de esta metodología, la proporcionalidad en sentido estricto quiere decir que la importancia, digamos, de proteger uno de los derechos, más bien la afectación a uno de los derechos sea correlativa o proporcional a la importancia de proteger el otro. Esto es una cuestión distinta. Esto, de lo que estamos hablando ahorita es una cosa diferente. Diferente. Esto es, lo que estamos hablando es proporcionalidad de la pena y es en función de estos factores que comentamos. Correcto. Porque, Ana Marcela, pues estamos hablando de penas importantes a partir de la expedición de la Ley General para combatir el delito secuestro, ¿no? Así es, incluso en este caso, las penas bajo las cuales fueron condenadas, el mínimo era de 50 años y el máximo es de 100 años. El mínimo. Así es, son 50 años. ¿De 50 a 100 años? Pues así es, estas personas con la acusación de un solo individuo que dice que lo secuestró, que nunca acudió a juicio, pesa sobre ellas una condena de 50 años. Entonces sí son penas muy elevadas y que en su momento se analizó, como se dice en el proyecto, que obedecen a un fin por parte del legislador de disociar. Disuasorio. Ajá, así es. De disuadir, pues así sí, es. Ese es un fin en general de la pena privativa de libertad, ¿no? Así es. Miren, no cometa este delito porque ya saben, es que mínimo 50, caramba, es un mensaje contundente del legislador. Ahí. Muy contundente, sobre todo porque el secuestro es un delito que ha hecho mucho daño a la sociedad mexicana. Esa es una reflexión que está en la sentencia, ¿no? Así es, inclusive en la sentencia la Corte toma nota al respecto y dice, estas penas se justifican dado el alto impacto que ha tenido en México, que ha sido muy doloroso para las familias mexicanas, para todos nosotros. Ha dejado un reguero de dolor el secuestro en este país. Hemos llegado, en años pasados, hemos estado entre los países donde más secuestro había en el mundo. Así es. De veras es una cosa... Así es, precisamente por eso la Corte determina que la pena es proporcional y que el legislador justificó perfectamente la elevación de las penas. No hay que confundir esto con la cuestión de la resocialización social. Por eso precisamente en la sentencia se dice, en cuanto a este tema, lo vamos a apartar un poco a esperar qué resultados tiene este amparo directo en revisión y ese punto ya no lo tocamos. Dijimos, es proporcional, es adecuado que el legislador lo haya determinado así, precisamente por el impacto social, por todo lo que hay alrededor del delito, que es muy grave, y se determinó que respecto a este punto. Si no entiendo mal, Ana Marcela, la Corte, digamos, reconoce que el legislador tiene un ámbito de configuración, de libertad configurativa en cuanto a los montos de penas. ¿Es esto así? Sí, siempre y cuando hay que recordar que el legislador no vaya más allá de lo que establece el 22 constitucional. Claro, ese es el límite, ¿no? Así es. El legislador se mueve, tiene libertad configurativa, pero hay que recordar que todos nosotros, nuestro límite, nuestro techo es la Constitución. O sea, el propio legislador está obligado a expresar, a exponer sus razones del por qué estas penas. Y ya la Corte en su función determinará si es justificado o no, si es legítimo o no y si es proporcional o no. Oye, pero ¿en función de qué? Porque en la sentencia se desarrolla un argumento en términos de comparación. De hecho, incluso hay hasta un cuadro sinóptico que les quedó muy bien en donde dicen, a ver, las diferentes modalidades de secuestro, luego la comparación con la ley de desaparición forzada de personas y las penas que ahí se establece, que son también muy altas, porque el delito de desaparición forzada es tremendo, ¿verdad? Es muy, muy impactante. Pero, ¿en función de qué se analiza esta proporcionalidad? Precisamente de los delitos de secuestro que establece la propia Ley General de Secuestro. ¿Tienen que ser delitos parecidos? Así es, delitos que vulneran el mismo bien jurídico. ¿Por qué? Porque difícilmente puedo yo comparar un robo a un secuestro. El bien jurídico tutelado es diferente. En el caso del robo es la propiedad, el patrimonio, y en el caso del secuestro la libertad. Así es. Y en algunos casos se produce hasta la muerte. Entonces, hay un agravante, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces, lo que se determinó en este asunto, precisamente por la particularidad del mismo, es comparar la pena del delito de secuestro agravado, que es por el cual fueron acusadas estas personas,
con el resto de las penas que están del delito de secuestro y hacer también una comparación con delitos también de alto impacto y muy dolorosos como es la desaparición forzada. En función de ellos nos dimos cuenta que la mayoría de estos delitos sí tienen penas muy elevadas, pero todo obedece precisamente como una respuesta del legislador a la situación que está sucediendo en México. Ahora, Alejandro, el análisis que se desprende, o mejor dicho, la metodología del análisis que de ahí debe de venir en términos de lo que nos platica Ana Marcela, tiene que tomar en cuenta una serie de modalidades del delito. Es decir, no es el secuestro o no es el robo, sino que es el secuestro pero con tal agravante, porque hay como una escalerita en donde van subiendo las penas, ¿no? Así es, la metodología que ha desarrollado la Corte para analizar esta cuestión de proporcionalidad establece que debe hacerse una comparación no, digamos, absoluta entre todos los delitos, como podría ser el robo, el homicidio, etcétera, sino una comparación relativa al mismo tipo de delitos, en este caso delitos que afectan a la libertad, y a las circunstancias, digamos, específicas que pueden agravar o que pueden atenuar las penas. En el caso se hace una comparación entre los distintos supuestos de secuestro, los casos que están agravados y delitos que tutelan, digamos, el mismo bien jurídico. Si hay una correspondencia o una gradualidad en función de la gravedad de cada conducta que afecta a este mismo bien jurídico, a partir de ahí se llega a la conclusión de que entonces las penas son proporcionales, teniendo en cuenta la importancia, o no solo la importancia del bien jurídico, que es la libertad, y es un bien pues, fundamental, muy importante, sino también lo que comentábamos de las cuestiones de política criminal, es decir, la necesidad de disuadir la incidencia de estos delitos, el impacto social que tienen, etcétera. Y es la metodología que fue empleada para analizar la proporcionalidad de estas penas. Oye, nos quedan unos poquitos minutos, Ana Marcela, y te quería pedir que nos platicaras, pues, cómo termina en relación a los temas que plantean los recurrentes. ¿Cuál es la decisión a la que llega la primera sala? La primera sala determinó revocar la resolución del tribunal colegiado y regresar el expediente para que el tribunal colegiado ya, conforme a esta doctrina constitucional que se estableció en esta sentencia, nuevamente examine el juicio de amparo y determine conforme a derecho corresponda. ¿Qué sería? Una reposición del procedimiento, tiene que analizar cuestiones de legalidad, si hubo un impacto en el fallo o no. Pero, perdón, en relación al derecho a la defensa. Así es. Únicamente. Así es. En cuestión de la proporcionalidad de la pena, la Corte fue enfática, es constitucional. Únicamente va a ser el punto de la defensa material. Para ese efecto lo regresan al colegiado y el colegiado tendrá que hacer... Así es, su estudio de legalidad en base a esta nueva doctrina, con base a esta nueva doctrina. Alejandro, para concluir, ¿por qué es importante que los abogados, yo creo que aquí en el programa lo hemos puesto de manifiesto, pero no quisiera que concluyéramos sin esta última reflexión, los abogados, los jueces, hasta los propios imputados conozcan estos nuevos estándares? Me gustó mucho cuando Ana Marcela dice, es que hay un antes y un después de esta sentencia. Es decir, a partir de ahora se está creando una doctrina, incluso Ana Marcela apuntaba el carácter novedoso de la reflexión de la Corte en el contenido de la defensa material. ¿Cómo podrías tú enviar un mensaje a las personas que nos estén viendo de que aquí hay algo que vale la pena revisar, conocer, actualizarse en esta temática? Bueno, la importancia de esta sentencia para todos los actores del proceso es, por una parte, que pone, digamos, de manifiesto cuál es el contenido de un derecho fundamental cuyo respeto es necesario para que el Estado pueda ejercer legítimamente la coacción en contra de las personas. Es decir, que se respete este derecho como parte de una garantía más amplia a un juicio justo. Entonces, es importante para las personas conocer que tienen este derecho fundamental y que tienen un determinado contenido que puede ser exigido ante los tribunales. Y por otra parte, desde el punto de vista de los abogados y de los jueces, pues porque la interpretación de este derecho
les impone obligaciones muy concretas que deben cumplir. No basta, como decíamos, que el abogado esté ahí presente nada más, sino que debe cumplir con una serie de acciones que son obligatorias y los jueces también. El incumplimiento incluso de estos deberes mínimos de diligencia podría dar lugar, por ejemplo, en el caso de los abogados, a algún tipo de responsabilidad al margen o adicional, digamos, a la violación y al impacto que tengan en el proceso penal. Entonces, la importancia creo que es mucha para el buen funcionamiento de un sistema que sea garantista y que sea respetuoso de los derechos fundamentales. Oye, y ya para terminar, Ana Marcela, es que escuchando a Alejandro dije, oye, y porque hablábamos de abogados, hablamos de jueces, pero también la fiscalía, ¿no? No estaría de más que leyeran en la fiscalía temas de defensa adecuada. Pues yo creo que sí. Las fiscalías, pues, en general, ¿no? Fuero Común o Fiscalía General de la República, por supuesto. Sí, porque finalmente la función del fiscal también en una etapa se convierte en autoridad, que es en la etapa inicial, y la Fiscalía también tiene que tener conocimiento y detectar la función del abogado. Incluso los propios fiscales también están obligados a una mejor preparación. ¿Cuántos casos no se han caído? Y tenemos casos como Florence Cassés, precisamente por una mala integración de la Fiscalía, precisamente porque en su momento no hizo lo que le tocaba. Entonces, esto nos obliga. Si no aportan pruebas, el juez no puede tampoco sacarse la manga una sentencia condenatoria. No debe. No puede. No se debe permitir eso, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ana Marcela, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender, por ayudarnos a dilucidar lo que la Corte resolvió. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para una nueva reflexión, como dicen en las sentencias de la propia Corte, por supuesto, y para un nuevo comentario sobre los fallos emblemáticos, las decisiones más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.